Nuestro Señor Jesucristo dijo: mirad que nadie os engañe. Hay muchos hermanos y hermanas que previamente habían sido engañados por Shin Seonshi, el líder principal Lee Men-hee de esta secta de corrupción. El Espíritu Santo está guiando a todos los hijos de Dios a tener mayor cuidado en relación a cómo escuchar y de quién escuchar la palabra de Dios. Esta secta tiene como el suplente del Espíritu Santo a Lee Men-hee. Esta secta de Shin Seonshi, esta secta cultista, tiene absoluto control espiritual, mental, psicológico y psicosomático de todas estas personas a las cuales engañan. Los tienen totalmente cercados por medio de enseñanzas estrictamente de interpretación de este líder cultista. Todo miembro de Shin Seonshi es un esclavo dentro de esta píldora de control mental, control psicológico, control psicosomático. Todas estas personas dentro de Shin Seonshi no tienen la capacidad por sí mismos de poder analizar de una manera objetiva la palabra de Dios guiados por el Espíritu Santo, pues están bajo el control absoluto de esta organización de Shin Seonshi liderada por Lee Men-hee. Estos miembros de estas secta cultista de Shin Seonshi son personas que sus conciencias han sido vendadas por causa del engaño de la interpretación personal de la Sagrada Escritura a través de este impostor Lee Men-hee. Los miembros de Shin Seonshi son personas autómatas que no tienen la capacidad por sí mismos de venir ante la presencia de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo, para poder entrar en una relación estrecha con el Señor. Todo miembro de la organización de Shin Seonshi cree la doctrina fatal satánica a través de Lee Men-hee, que si ellos no pertenecen a esta organización, si no aceptan la interpretación del Apocalipsis dada por Lee Men-hee y no pertenecen a esta Sion de Corea, estas personas no pueden ser salvas. Lee Men-hee declara que este es el nuevo pastor, que es el nuevo Juan, que es el consolador, que es el que puede interpretar únicamente la Sagrada Escritura. Así que todo seguidor de Shin Seonshi es un autómata, no tiene la capacidad de poder entrar en una discusión objetiva con personas que verdaderamente tenemos conocimiento de la palabra. Yo he tratado de asistir y ayudar a algunas personas, pero lo único que hacen por temor es simplemente no responder a las preguntas directas que se les hace. Así que nosotros vemos que Lee Men-hee es un vaso de iniquidad. Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, somos hijos de Dios y el Espíritu Santo nos guía para siempre. Lee Men-hee y sus enseñanzas es imposible que nos podría engañar a nosotros, nos damos cuenta inmediatamente. Pero ¿a quiénes pueden engañar? O Lee Men-hee o las doctrinas de Lee Men-hee, ¿a quiénes pueden engañar? A aquellos que no son guiados por el Espíritu de Dios, que no son estudiantes de las Sagradas Escrituras, que no son alumnos del Espíritu Santo. La Biblia dice en San Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesucristo nos ha dado a nosotros sus hijos del Padre, el Espíritu Santo, quien es nuestro consolador para siempre. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo como consolador, como maestro y como el que nos recuerda continuamente las maravillosas revelaciones e iluminaciones del sagrado libro, la Sagrada Escritura. Mientras que Lee Men-hee es
un hijo de Adán y Eva. Li Menghi es un ser corrupto. Li Menghi está separado de Dios. Li Menghi está muerto espiritualmente. Está bajo el poder del príncipe de la potestad del aire y está bajo un espíritu de desobediencia. Y todos aquellos que siguen a Li Menghi están en la misma condición. Así que Li Menghi, a nosotros, los discípulos de Jesús, estudiantes de las Sagradas Escrituras, alumnos del Espíritu Santo, no nos puede engañar. La Biblia dice en San Juan 14:26, mas el Consolador, no Li Menghi, el Espíritu Santo, no Li Menghi, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Quién nos enseña a los discípulos de Jesús? El Espíritu Santo. Aquí claramente lo dice en San Juan 14:26. Mientras que los seguidores de esta secta cultista, bajo el control de Li Menghi, aceptan todas las corruptas interpretaciones de su líder. Mientras que a nosotros el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas y nos recuerda todo lo que Jesús nos ha hablado. El Espíritu Santo para los hijos de Dios es el consolador, es el maestro y es quien nos recuerda. Mientras que nosotros vemos que para los de Shincheonshi, Li Menghi es quien engaña. Para los de esta secta cultista no se dan cuenta que Li Menghi los está engañando. Pero esas personas son necias. ¿A quién engaña Li Menghi? A los rebeldes. ¿A quién engaña Li Menghi? A los sabios en su propia opinión. ¿A quién engaña Li Menghi? A los religiosos seguidores de hombres. Li Menghi es simplemente una criatura, no es el Espíritu Santo. Pero obviamente los que no hacen un estudio exhausto acerca de esta persona y sus doctrinas no pueden descubrir que Li Menghi se ha posicionado como si fuese el Cristo, como si fuese el único que puede interpretar las Escrituras, el Espíritu Santo, y que por consecuencia nadie que no le siga a él y que no pertenezca a su secta cultista de Shincheonshi declara a Li Menghi que no puede ser salvo. Las personas que siguen a Li Menghi son religiosos seguidores de hombres y están muertos en el Espíritu. La Biblia dice en San Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador a quien os enviaré del Padre, este es Jesucristo hablando a sus discípulos, el Espíritu de verdad, el que procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Para los líderes o los seguidores de esta secta cultista de Shincheonshi, quien les revela, quien les consuela y quien les guía a toda verdad es Li Menghi. Pero para nosotros, el Consolador es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Proviene del Padre y el Espíritu Santo nos da testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, una vez más, nuestro Consolador para los hijos de Dios, los que somos estudiantes de las Sagradas Escrituras, somos alumnos del Espíritu Santo, discípulos de Jesús. El Espíritu Santo es el Consolador enviado, el Espíritu de verdad, el testigo. El Espíritu Santo es quien nos da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Pero para los miembros de la secta cultista de Shincheonshi es Li Menghi. Así que los hijos de Dios tenemos al Espíritu de verdad, quien nos guía a toda verdad y nos hace saber lo que ha de venir. Esto está en el capítulo 16:13 de San Juan. Así que Li Menghi no nos puede engañar. ¿Quién es Li Menghi? Es un obrero fraudulento, es un engañador, es un falso ministro, es un testigo falso y es un ciego guía de ciegos. Nosotros como hijos de Dios seguimos la Sagrada Escritura que dice en San Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Está bien claro aquí en el versículo 13 que es el Espíritu de verdad, que nos guía a toda verdad, que es el Espíritu de verdad, que no habla de su propia cuenta. Li Menghi habla de su propia cuenta, habla de sus interpretaciones, habla de sus visiones, habla de su forma de entender la Escritura y por consecuencia tiene cientos de borregos siguiéndolos. El Espíritu Santo no habla por su propia cuenta, sino que habla todo lo que oyere y nos hace saber a nosotros, los hijos de Dios, las cosas que habrán de venir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Tenemos el Espíritu Santo, la garantía absoluta, el sello de Dios en nuestras vidas. Hemos nacido por segunda vez de la naturaleza de Jesucristo y del Espíritu. Somos nuevas criaturas en Cristo y seguimos a nuestro Señor bajo la dirección específica, continua y constante del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo para nosotros nos habla la verdad. Los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo a toda verdad. El Espíritu Santo no habla de sí mismo, pero el Espíritu Santo lo que oye nos hace saber lo por venir. Somos guiados por el Espíritu Santo, mientras que los seguidores de esta secta cultista, controlados por esta líder Lee Men-hee, están ciegos. No tienen la capacidad por su propia cuenta de analizar las escrituras por sí mismos. Una vez más repito que yo he tratado de alcanzar a algunas de estas personas y les hago preguntas específicas y lo único que hacen, escucha muy bien, mi experiencia ha sido esto: o se enojan, brincan y saltan y hacen rabietas, o lo otro es que simplemente guardan silencio y no pueden responder a preguntas específicas de la Sagrada Escritura. Los hijos de Dios tienen al Espíritu Santo que les hace saber lo que Dios les ha concedido. Por consecuencia, nosotros no podemos ser engañados por este espíritu de engaño satánico detrás de Lee Men-hee. Lee Men-hee está muerto espiritualmente, es esclavo del príncipe de la potestad del aire y es guiado por un espíritu de desobediencia. Y tales son todos aquellos que están bajo el control de esta secta cultista de Shincheonshi, pero no se dan cuenta porque no pueden ser guiados por el Espíritu Santo, son guiados simplemente por mente humana. Escucha muy bien, la Biblia dice en 1 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Este versículo claramente dice que es el Espíritu de Dios, que proviene de Dios, que nos da a nosotros, los seguidores de Jesús, los nacidos de nuevo, las nuevas criaturas en Cristo, los sellados por el Espíritu Santo, los benditos del Padre, los herederos de los nuevos cielos y la nueva tierra, los que vamos a recibir cuerpos glorificados. Somos guiados por el Espíritu que proviene de Dios y Él nos hace saber lo que Dios nos ha concedido: perdón de pecados, justificación del alma y reconciliación consigo mismo. A través del perdón de nuestros pecados, Dios ha quitado el miedo de nuestras vidas. A través de la justificación de nuestra alma, el Señor ha quitado de nosotros el sentimiento de culpabilidad. Y a través de la reconciliación, nuestro Señor Jesucristo, por medio de su sangre preciosa, ha quitado la vergüenza y la iniquidad de nuestras vidas. Y nosotros estamos sentados a la diestra del Padre juntamente con Cristo. ¡Aleluya! Pero los seguidores de Shincheonshi no pueden hacer esto porque son guiados por esta secta cultista y el líder de esta secta, que es Lee Men-hee. Escucha muy bien, el Espíritu de Dios recibido por los hijos de Dios, el Espíritu de Dios nos enseña lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu del Señor nos enseña, el Espíritu del Señor nos enseña el perdón de pecados, la justificación y la reconciliación. En el versículo 13 de 1 Corintios dice, lo cual también hablamos. Escuchamos bien, nosotros hablamos con la palabra de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual, siendo guiados por el Espíritu Santo. Los de Shincheonshi no pueden hacer eso. Simplemente repiten y repiten y repiten las mismas frases de la corrupta interpretación de Lee Men-hee, pero no tienen capacidad intelectual por ellos mismos, guiadas por el Espíritu Santo. No tienen revelación, no tienen iluminación por sí mismos. Siguen esta secta cultista de Shincheonshi liderada bajo el control de Lee Men-hee. Nosotros seguimos al Espíritu Santo. Él nos enseña sabiduría de Dios. El Espíritu Santo nos enseña a acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Para qué? Para que demos gloria a Dios y no a los hombres. Escuchemos bien, pobrecitos, me da mucha pena. Y conozco a muchos que han abandonado la dirección de nuestro Espíritu Santo y no siguen a Jesucristo, sino siguen esta secta cultista de Shincheonshi. Lástima. Los hijos de Dios tenemos vida eterna. Por eso Lee Men-hee, el espíritu de engaño detrás de Lee Men-hee, que es satánico, del Dios de este mundo, no nos puede engañar. Nosotros somos estudiantes de las Sagradas Escrituras. Para la secta cultista, Lee Men-hee, escucha muy bien, es el consolador, pero para nosotros sabemos muy bien que es imposible que un hombre sea el consolador. Lee Men-hee no es el consolador, no tiene la verdad. Lee Men-hee es un vaso de iniquidad, es un instrumento de injusticia y es un obrero de maldad. La Biblia dice en 1 Juan 2:25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Nosotros sabemos muy bien que somos seguidores de Jesucristo, Dios, luz, creador, encarnado en la Virgen María, predicado, profetizado, crucificado, muerto, resucitado y ascendido, y muy pronto a regresar desde los cielos con gran poder y gran gloria. Obviamente, los miembros de esta secta cultista de Shincheonshi bajo el control de Lee Men-hee tienen otra clase de interpretación dada
¿Por quién? Por Lee Men-hee. El Espíritu Santo dice, escucha muy bien, el Espíritu Santo dice lo siguiente, que Dios nos hizo una promesa. ¿Cuál es la promesa? Que esa promesa es por medio de Jesucristo, que la promesa de vida eterna es para todo el que ha puesto su fe en Cristo Jesús, Señor y Salvador. Todos aquellos que siguen la secta cultista de Shincheonji bajo el control de Lee Men-hee son personas que si no vienen a Jesucristo, si no nacen del agua del Espíritu, si no son nuevas criaturas en Cristo bajo el sello del Espíritu Santo, sus nombres no están escritos en el libro de la vida eterna y por consecuencia Jesús mismo dijo que los va a declarar que no son suyos, apartados de mí, obradores de maldad. Nosotros, como nuevas criaturas en Cristo, nacidos de Jesús y del Espíritu Santo, que hemos recibido al Espíritu de Dios en nuestras vidas, tenemos su sello, somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo, nuestro Maestro y Consolador, que nos guía a toda verdad. En 1 de Juan, capítulo 2, 26 dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. Escucha muy bien. ¿Quién te puede engañar? Te puede engañar todo aquel que tiene un propósito y un objetivo satanista, cultista, como la secta cultista de Shincheonji bajo la dirección de Men-hee Lee. De hecho, escucha muy bien, este coreano, si sigues la naturaleza de todos los coreanos como cultura, tienen la característica, todos los líderes tienen la característica de ser dioses. Observa todas las sectas cultistas que vienen de Corea, todos se declaran ser dioses. Lee Men-hee también lo hace, pero de una manera muy susceptible, que solamente cuando lo escudriñas, lo analizas, lo que dice palabra por palabra a través de la Sagrada Escritura, te das cuenta de eso. Pero los seguidores de Shincheonji, de esta secta cultista bajo el control de Lee Men-hee, no se dan cuenta de eso y creen que Lee Men-hee es su pastor y que siguiendo la ley y sus interpretaciones y siguiendo esta nueva Sion, ellos son parte del reino de los cielos. Están engañados. Juan ya lo dijo. Entonces, Lee Men-hee es, escucha muy bien, un engañador. Lee Men-hee engaña a los necios, Lee Men-hee engaña a los religiosos y engaña a los simples. Es por eso que la Escritura dice en Mateo 24, versículo 4, mirad que nadie os engañe. El apóstol Pablo menciona la importancia de no ser niños, sino de crecer espiritualmente, de comer alimento sólido para tener la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Pero los que siguen esta secta cultista de Shincheonji bajo el control de Lee Men-hee son personas totalmente controladas. Les controlan todo el tiempo. Yo sé que los controlan todo el tiempo. Los mandan textos continuamente, les hacen entrar en ayunos continuamente, les deprivan de el dormir, los hacen que se levanten a medianoche. ¿Cuál es el propósito de esta secta cultista de Shincheonji? Ellos saben muy bien los métodos psicológicos y biológicos para poder lavar el cerebro a los que los siguen. Es por eso que nosotros somos guiados como hijos de Dios por el único maestro otorgado del reino de los cielos al planeta Tierra, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que nos guía a toda verdad. Los hijos de Dios tienen al Espíritu Santo como la unción que les enseña todas las cosas. Nosotros sabemos discernir, por eso Lee Men-hee y su secta no nos puede engañar. El Espíritu Santo nos revela, el Espíritu Santo nos ilumina, el Espíritu Santo nos renueva, el Espíritu Santo nos transforma. Escucha muy bien, la Sagrada Escritura dice en 1 de Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibisteis, ¿quiénes? Los seguidores de Jesucristo, los alumnos del Espíritu Santo, las nuevas criaturas en Cristo, los benditos del Padre, los amigos de Dios, los que estamos escritos nuestro nombre en el libro de la vida eterna. Nosotros hemos recibido a la unción, el Espíritu Santo que permanece en nosotros. Una vez más, 1 de Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Quién es la unción? El Espíritu Santo. Nosotros hemos
recibido esa unción, reside dentro de nosotros, vive dentro de nosotros, es quien nos enseña, es quien nos guía continuamente a toda verdad, porque el Espíritu Santo es la verdad. Mientras que los de la secta cultista de Shenzhen, bajo el control de Li Menghi, ellos tienen que creer absolutamente la interpretación de lo que este líder cultista declara acerca de las Sagradas Escrituras. No puede engañar a los que somos estudiantes de las Sagradas Escrituras, engaña a los necios que siguen simplemente a seres humanos, pero no a nosotros. ¿Por qué? Porque la unción, el Espíritu Santo, reside, nos enseña, es verdad y permanece en nosotros los hijos de Dios. Muy importante, los hijos de Dios somos amonestados por Jesús para no ser engañados. Jesús el Señor es quien nos cuida, Jesús el Señor nos protege, Jesús el Señor nos provee, Jesús el Señor nos sustenta, Jesús el Señor nos sostiene, Jesús el Señor nos ayuda, Jesús el Señor nos guía, Jesús el Señor nos dirige a través del Espíritu Santo quien vive dentro de nosotros. Mientras que la secta cultista de Shincheonshi, bajo el control de Li Menghi, no son guiados por Jesús y el Espíritu Santo, son cuidados por este líder, quien está guiado por Satanás mismo. Es parte de los anticristos que se han levantado hoy en día y están guiando a los necios, que sus nombres no han sido escritos nunca en el libro de la vida eterna. Escucha muy bien. Li Menghi no nos puede engañar a nosotros. Pero ¿quién es Li Menghi para esta secta cultista de Shincheonshi? Es un ser que les pone miedo a aquellos que le siguen, les pone un sentimiento de culpa, continuamente viven bajo un espíritu de vergüenza, les enferma psicológicamente. Y escucha muy bien, Li Menghi es una persona que vive en miedo, en culpa y vergüenza. Es un individuo que está enfermando, está envejeciendo y muy pronto va a morir. Pero este engaña, es un ser fraudulento y es un obrero de maldad. Pero ¿quiénes no se dan cuenta? Los que siguen esta secta cultista de Shincheonshi bajo el control de sus doctrinas torcidas humanas, pero no con los hijos de Dios. Nosotros los hijos de Dios estamos protegidos y cuidados por el Señor. Jesucristo dijo a través de Mateo 24:4, Jesús dijo a sus discípulos, mirad que nadie os engañe. Li Menghi engaña. Jesús dice, mirad que nadie os engañe. Li Menghi usurpa la posición del Espíritu Santo. Él se hace llamar el Consolador. Él se hace llamar el único que puede interpretar la Sagrada Escritura, cuando el único que puede revelar e iluminar es el Espíritu Santo. Pero los seguidores de esta secta cultista de Shincheonshi bajo el control de Li Menghi no se dan cuenta y están enseñados de las mentiras de este vaso de iniquidad. Li Menghi no nos puede engañar a nosotros. Li Menghi para estos es el pastor prometido, para los que siguen la secta cultista de Shincheonshi es el nuevo Juan y para ellos es el vencedor. ¿Te das cuenta? No, estas son características de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro pastor. Nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que vence y tiene toda autoridad en el universo. Es absoluto, soberano. Nuestro Señor Jesús es infalible, inmutable, inamovible. Nuestro Señor Jesús es omnisciente, omnipresente, omnipotente y vive en nosotros a través del Espíritu Santo. La Biblia dice en Colosenses 2:4, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y esto es lo que hace esta secta cultista de Shincheonshi bajo el control de Li Menghi. Enseña y engaña a sus seguidores con palabras persuasivas de engaño. Li Menghi es el pastor prometido, fíjate bien, así se hace llamar y todos le siguen. Para ellos es el nuevo Juan, para ellos es el vencedor y el consolador y también es el abogado. Estas son palabras persuasivas de sabiduría humana. ¿Quién está detrás de esta secta cultista de Shincheonshi bajo el control de Li Menghi? Satanás. Pero estas personas no se dan cuenta. Es mi oración, mi ruego, y les pido a todos estos que siguen a Li Menghi, si verdaderamente han nacido del agua y del Espíritu, retornen al Señor Jesucristo. Sean estudiantes de las Sagradas Escrituras, guiados por el Espíritu Santo, y tengan dentro de ustedes la misma convicción que el Espíritu Santo nos da. El Espíritu Santo nos da la convicción de que hemos nacido por segunda vez del agua y del Espíritu, que somos hijos de Dios, nuevas criaturas en Cristo, sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a tener convicción de que somos bendecidos, escogidos, predestinados, aceptos, amados, redimidos, perdonados, sellados con el Espíritu Santo y somos salvos de la ira y del juicio que va a venir.
Pero los que siguen esta secta cultista de Shin Cheonshi bajo el control de Lee Men-hee tienen como guía a este falso individuo que le llaman pastor prometido, que le llaman el nuevo Juan, que le llaman el vencedor y que le llaman el consolador. Fíjate bien, que le llaman abogado. ¿Te das cuenta qué ridículo y qué tan tonto es esto? Sin embargo, no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque son ciegos guiados por un ciego. Así que, escucha muy bien, nosotros, los hijos de Dios, estamos arraigados, sobreedificados y confirmados en la fe de Jesucristo. Es por eso que no podemos ser engañados por el espíritu de Lee Men-hee, el engañador. En Cristo Jesús estamos arraigados, en Cristo Jesús somos edificados, en Cristo Jesús somos confirmados, en Cristo Jesús. En Colosenses 2:7 dice, arraigados y sobreedificados en Jesús y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Nosotros no podemos ser engañados ni seguimos sectas cultistas como la de Shin Cheonshi. No estamos bajo el control de este espíritu de desobediencia que controla a estos pobres ineptos y necios que han abandonado la Sagrada Escritura. Escucha muy bien, el Espíritu Santo es nuestro consolador, el Espíritu Santo es nuestro maestro, el Espíritu Santo nos recuerda, el Espíritu Santo nos testifica. Estamos arraigados, sobreedificados, confirmados en la fe, somos enseñados por el Espíritu Santo y damos gracias que no pertenecemos a sectas cultistas ni seguimos a seres humanos, sino al autor y consumador de nuestra salvación, Cristo Jesús. Escuchamos bien, los hijos de Dios no se dejan engañar por filosofías, huecas sutilezas, tradiciones de hombres y rudimentos del mundo. Así que somos discípulos de Jesús. Nosotros somos estudiantes de las Sagradas Escrituras. Somos alumnos del Espíritu Santo. Somos enseñados por la unción y obedecemos a Jesús, no permitiendo que nadie nos engañe. La Biblia dice en Colosenses capítulo 2, versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Jesucristo. Shin Cheonshi es una secta cultista. Shin Cheonshi sigue filosofías, Shin Cheonshi sigue sutilezas humanas, tradiciones de hombres, rudimentos del mundo, porque pertenecen a sectas cultistas de Shin Cheonshi bajo el control de Lee Men-hee. Los hijos de Dios seguimos a Jesucristo y no a Lee Men-hee como lo siguen los de esta secta cultista, quien los engaña. Shin Cheonshi están engañados. El espíritu de miedo, el espíritu de confusión les hace creer a estos seguidores las interpretaciones de Lee Men-hee. ¿Qué significa engañar? Es hacer creer a alguien por medio de palabras, acciones, etcétera, lo que no es verdad. En Colosenses 2:9 dice, porque en Él, esto es en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Los hijos de Dios estamos completos en Jesús, la cabeza. Es por eso que no nos dejamos engañar del espíritu satánico. Una vez más, engañar es obtener un beneficio de alguien aparentando o haciéndole creer algo que no es verdad. Eso es lo que siguen los de Shin Cheonshi, esta secta cultista bajo el control de Lee Men-hee. La Biblia dice en Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿En quién estamos completos? En Cristo Jesús, completos. Eso significa que cumple todos los requisitos para ser perfecto. ¿En quién nosotros estamos completos? En Jesucristo. Pero los de la secta cultista de Shin Cheonshi siguen bajo el control de Lee Men-hee, esta secta satánica. En Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nosotros seguimos a nuestro Señor Jesucristo, guiados por medio del Espíritu Santo. Estamos completos en Cristo. Somos guiados por el Espíritu Santo. Somos hijos de Dios. Los hijos de Dios no tenemos el espíritu de sectas y falsos ministros. Tenemos el Espíritu de Dios y andamos sin temor. Es por eso que el Men-hee no nos puede engañar. Acuérdate muy bien, nosotros como hijos de Dios estamos completos en Cristo. Somos guiados por su Espíritu Santo. Somos hijos de Dios. La Biblia dice en Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que otra vez estéis en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Nosotros, los hijos de Dios, estamos completos en Cristo una vez más, guiados por su Espíritu Santo. Somos hijos de Dios.
mientras que de la secta cultista de Shin Cheonshi son controlados, guiados por las interpretaciones falsas de Lee Men-hee. Los hijos de Dios recibimos el testimonio del Espíritu que somos hijos de Dios y por eso no nos dejamos de engañar. Estamos completos en nuestro Señor Jesucristo. Somos guiados por el Espíritu Santo. Somos hijos de Dios. La Biblia dice en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Una vez más, el Espíritu da testimonio que estamos completos en Cristo. El Espíritu Santo nos da testimonio y somos guiados por Él. El Espíritu Santo nos declara que somos hijos de Dios. No tenemos que pertenecer absolutamente a ninguna secta guiada por seres humanos como los de la secta cultista de Shin Cheonshi bajo el control absoluto del espíritu de desobediencia y el espíritu de engaño bajo el vaso de iniquidad de Lee Men-hee. Los hijos de Dios ya estamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El espíritu satánico de Lee Men-hee no nos puede engañar. Estamos completos en Cristo. Somos bendecidos, escogidos, predestinados, aceptos, amados, adoptados, perdonados, herederos, salvos y sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mientras que los que siguen esta secta ocultista de Shin Cheonshi bajo el control de Lee Men-hee están totalmente separados de Dios, abandonado la luz que proviene de Dios. De hecho, escuchen muy bien, esta secta cultista enseña que Lee Men-hee es el que tiene la luz. No, Jesús es la luz del mundo. Y todos los que le seguimos a Jesús tenemos la luz de la vida. Escucha muy bien. La Biblia dice en Efesios 1:13, en Él también, hablando de los que somos discípulos de Jesús, estudiantes de las Sagradas Escrituras, guiados por el Espíritu Santo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Somos sellados por el Espíritu Santo al oír la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación. Es el Espíritu Santo de la promesa el sello de nuestra vida. Mientras que los de la secta cultista de Shin Cheonshi, bajo el control de Lee Men-hee, para ellos el sello es haber recibido a Lee Men-hee como su pastor, como su consolador, como su abogado, como el presidente, como el que interpreta la palabra de Dios. Si no tienen a Lee Men-hee en sus vidas, ellos declaran que no son salvos y obviamente no son salvos, son personas perdidas, han abandonado a nuestro Señor Jesucristo. Escúchame bien, nosotros los hijos de Dios hemos venido a Jesús por voluntad del Padre. Jesús nos ha recibido, no nos echa fuera. Es por eso que el espíritu satánico de esta secta cultista de Lee Men-hee no nos puede engañar. Nosotros somos sellados al oír la palabra de verdad del Evangelio de nuestra salvación por medio del Espíritu Santo de la promesa. La Biblia dice en San Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, escucha muy bien, lo que el Padre me da vendrá a mí. ¿A quién venimos? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabías que Lee Men-hee enseña ese versículo que tienen que venir a Él? Y al que a mí viene no le echo fuera. Es por eso que en esta secta cultista este versículo es mal interpretado por Lee Men-hee y él enseña que tiene que venir a él y el que no viene a él es echado fuera. Desgracia de desgracias los que siguen la secta cultista de Shin Cheonshi bajo el control de Lee Men-hee. Esa es una promesa divina de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que todo lo que el Padre le da a Jesucristo vendrá a Jesucristo. Y el que viene a Jesucristo, Jesucristo dijo que no lo echa fuera. Esto es una garantía absoluta, esta es una certeza, esto es una convicción, esta es una seguridad. Estamos persuadidos, no dudamos nosotros, tenemos plena confianza en Jesucristo, absolutamente en Él, porque Él es el Dios que nos guía a toda verdad. Escúchame bien, los hijos de Dios estamos en la voluntad del Padre, no en la voluntad del Men-hee. La Biblia dice en San Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Cuál es la voluntad del que le envió a nuestro Señor Jesucristo? Escuchen muy bien, la promesa divina es la garantía, la certeza, la convicción, la seguridad, la persuasión. No dudamos, confiamos plenamente, absolutamente en Jesús, que es Dios. La Escritura claramente dice que los hijos de Dios tenemos la promesa de protección divina. Es imposible que nosotros nos perdamos. Jesús lo dijo.
Esa es una promesa del Señor. Una vez más, garantía, certeza, convicción, seguridad, persuasión. No dudamos, estamos plenamente confiados absolutamente en Jesús, que es Dios. Mira lo que dice la Biblia en San Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Quién lo dice? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Que todos aquellos que hemos venido a Cristo Jesús. Jesucristo dice que no nos vamos a perder. ¿Por qué? Porque la voluntad del Padre es que Jesús no nos pierda a nosotros. El Padre no quiere que Jesús pierda lo que el Padre le ha dado a él, ni nosotros hemos venido a Jesús por voluntad divina. Y por consecuencia vamos a ser resucitados en el día postrero. No somos engañados. Tenemos la promesa divina. Tenemos la garantía, la certeza, la convicción, la seguridad, la persuasión dada por el Espíritu Santo. No dudamos, el Espíritu Santo nos guía. No dudamos, confiamos. El Espíritu Santo nos guía absolutamente a que sigamos a Jesús, quien es Dios. No nos dejamos engañar del espíritu satánico, de la secta cultista de Shincheonji bajo el control de Lee Men-hee, un espíritu que engaña a los que le siguen. Tenemos la promesa divina, escucha muy bien, repite conmigo, la garantía es Jesús, la certeza es Jesús, la convicción es Jesús, la seguridad es Jesús, nuestra persuasión es Jesús. No dudamos porque Jesús nos guía a través del Espíritu Santo, confiamos porque nos guía a través del Espíritu Santo. Tenemos una confianza absoluta en Jesús, en Dios, los hijos de Dios. Oímos la palabra de Jesús, creemos al Padre Dios que lo envió, tenemos vida eterna, no vendremos a condenación y vivimos, hemos pasado de muerte a vida. Pero aquellos que siguen la secta cultista de Shincheonji bajo el control de Lee Men-hee, ellos creen que si no pertenecen a esta organización y no reciben las interpretaciones absurdas y demoníacas de Lee Men-hee, estos seguidores de Shincheonji creen que no son salvos. Nosotros seguimos una vez más la promesa divina de Jesús, la garantía de Jesús, la certeza de Jesús, la convicción de Jesús, la seguridad de Jesús, la persuasión de Jesús. No dudamos, confiamos bajo la dirección del Espíritu Santo que absolutamente en Cristo Jesús, Dios, somos hijos de Dios. La Biblia dice en San Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió no tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero los necios que siguen la secta cultista de Shincheonji no creen en Jesús directamente, no tienen la palabra de Jesús directamente y no creen directamente al Padre que le envió a Jesucristo. Y por consecuencia no tienen vida eterna, no han pasado, están en condenación todavía y todavía permanecen en muerte porque no siguen a Jesús, sino que siguen a este líder de esta secta cultista de Shincheonji, controlados bajo Lee Men-hee. Jesús, Dios, nos da la capacidad de oírlo, nos da el Espíritu Santo para creerlo, nos da de su palabra para tener persuasión, que nos ha dado vida eterna, que no estamos en condenación y que hemos pasado de muerte a vida. Pero escucha muy bien, los seguidores de esta secta cultista de Shincheonji bajo el control de Lee Men-hee son personas autómatas, no tienen el Espíritu de Dios, siguen a los hombres. Son apóstatas engañados, son hijos de ira, pertenecen a sectas, son totalmente manipulados. Seguidores de esta secta cultista Shincheonji bajo el control de Lee Men-hee. Es mi oración que de alguna manera sean alcanzados por el Espíritu Santo, la bendita palabra, y que sean guiados absolutamente por el Espíritu de Dios. Si así lo hacen, van a abandonar esta secta, van a abandonar a este engañador y se van a alejar lo más posible lejos de Shincheonji y van a dejar de ser controlados bajo este espíritu de lavado de cerebro. Escucha muy bien, la voluntad de estas pobres personas siguiendo la secta cultista de Shincheonji, su voluntad de conciencia y libre albedrío han sido estratégicamente desactivados. No pueden pensar por sí mismos. No pueden usar la Sagrada Escritura de una manera contextual. No respetan las leyes de hermenéutica, exégesis ni semántica, porque los líderes, específicamente de esta secta cultista de Shincheonji bajo el control de Lee Men-hee, quien está controlado por Satanás, les han engañado.
los líderes y los miembros de esta secta cultista de Shincheonji no son guiados por el Espíritu de Dios, porque ellos mismos admiten que solo los 144,000 del Apocalipsis 7 y los sellados de la cosecha, ellos les llaman cosecha cuando sacan a una persona de alguna iglesia, por medio de Manhee y la nueva era del Israel prometido en el sur de Corea, que acepten sus interpretaciones, pueden ser salvos. Ahí está. Y tú lo puedes hacer Google en cualquier momento en su propia website. Así que se les ha entregado ampliamente la palabra de Dios a estos ciegos, seguidores de un ciego. Se les ha entregado ampliamente la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? No la pueden discernir por sí mismos, porque nunca tuvieron el Espíritu de Dios, pues su nuevo líder es Man-Hee Lee, líder de Shincheonji. Es mi oración en el precioso nombre de Jesús que de alguna manera este video llegue al corazón de algunos que tal vez sí han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, pero que por falta de ser discípulos de Jesús, ellos mismos y estudiantes de las Sagradas Escrituras, por no tener conocimiento de quién es el que les debe de guiar, este es el Espíritu Santo, de alguna manera fueron engañados y cayeron en esta secta. Es mi oración que si verdaderamente han nacido de nuevo, escuchen la voz del Espíritu Santo, escudriñen las Sagradas Escrituras y abandonen lo más rápido posible esta secta cultista de Shincheonji, totalmente mortal bajo el control de Lee Man-Hee, el espíritu de engaño de estos tiempos.